Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy voy a desarrollar y explicar se llama óxidos ácidos. Y por favor, tener a mano una tabla periódica para poder seguir la explicación. Muchísimas gracias y comencemos. Vamos a comenzar con la explicación del tema del día, que es nomenclatura de óxidos ácidos. Vamos a indicar el primer ejemplo. Y para eso tenemos que recordar la regla de los números de oxidación, tener a mano una tabla periódica para poder seguir la explicación y además recordar la nomenclatura de los óxidos básicos porque es la misma metodología. El primer compuesto que tenemos está conformado por azufre y oxígeno. Primero lo que vamos a determinar sería los números de oxidación con que están actuando tanto el azufre como el oxígeno. En la mayoría de los casos dijimos que el oxígeno actúa con número de oxidación -2, y en los óxidos actúa con -2. Y el azufre tiene 3 números de oxidación, tiene el 2, el 4 y el 6. Pero el menor de todo, que es el 2, solamente se utiliza cuando está formando hidrácidos. Por lo tanto, ahora para nosotros, para la parte de óxidos, el azufre va a estar actuando con el 4 o con el 6. Entonces, digo, 2 átomos de oxígeno por -2, que es el número de oxidación del oxígeno, me da -4. ¿Con qué número tendría que actuar el azufre para que la suma de los números de oxidación me dé 0? ¿Con el 4 o con el 6? Y con el 4. Esta cuentita me da 0. Digo, 2 átomos de oxígeno por -2 me da un resultado de -4, -4 más 4 me da 0. Estos números que ubico en la parte superior se conocen como número de oxidación. Ahora bien, el azufre al tener dos números, en este caso el 4 es el menor, y el 6 es el mayor, tengo que indicar la nomenclatura habitual o tradicional con las terminaciones oso e ico según corresponda. Entonces, como está actuando con el menor, va a ser la terminación oso. Por lo tanto, se llama este compuesto óxido sulfuroso. Seguimos con la nomenclatura sistemática, ¿sí? Para conocer la nomenclatura sistemática tengo que también reconocer la cantidad de átomos que tengo, tanto de oxígeno como de azufre. Entonces me voy a fijar. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 2. El prefijo de 2 es di. Entonces se nombra como dióxido de. En el segundo término nunca se ubica el mono, por lo tanto es dióxido de azufre. ¿Bien? Y por último tenemos la nomenclatura de Stock o numeral de Stock, que tengo que indicar la palabra óxido seguida del nombre, en este caso del no metal, que es el azufre, y entre paréntesis el número de oxidación con que está actuando el azufre, que es 4. Óxido de azufre, 4 en números romanos. Seguimos con otro compuesto. Tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. Como sabemos, el oxígeno actúa con el número -2, ¿sí? Y ahora me tengo que fijar en nitrógeno con qué número estará actuando. El nitrógeno tiene número de oxidación el 3 y el 5. Y entonces me voy a fijar cuál me conviene más utilizar. Digo, 3 átomos de oxígeno por -2 me da -6. Entonces, ¿qué numerito tengo que utilizar del nitrógeno? ¿El 3 o el 5? Me fijo, porque en la parte inferior me indica que yo tengo 2 átomos de nitrógeno. Entonces, 2, ¿por qué número me va a dar 6 positivo? Por 3. Entonces digo, 2 átomos de nitrógeno por +3 me da +6. 3 átomos de oxígeno por -2 me da -6. Entonces me quedaría +6 menos 6 me da 0. Entonces ahí la suma de los números de oxidación da en forma correcta. Ahora bien, el nitrógeno está actuando con su menor número de oxidación, por lo tanto va a tener terminación oso. Entonces, óxido nitroso. Seguimos con la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura sistemática me tengo que fijar la cantidad de átomos que yo tengo, tanto del oxígeno como del nitrógeno. Digo, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. Prefijo de 3 es tri. Entonces, trióxido de. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Tengo 2, por lo tanto es dinitrógeno. Entonces, el compuesto se llama trióxido de dinitrógeno. Seguimos con la nomenclatura de Stock. Es la palabra óxido, seguida del nombre, en este caso, del no metal, que es nitrógeno, y entre paréntesis el número de oxidación, que en este caso es 3 en números romanos.
Sigo con otro ejemplo. Tengo azufre y oxígeno otra vez, entonces vamos a ubicar primero los números de oxidación, que en este caso tengo el oxígeno que actúa con -2 y digo 3 por -2 me da 6. -6. Por lo tanto, el azufre va a estar actuando con el mayor, que es el 6. Al estar actuando con el número mayor de número de oxidación, la terminación en la nomenclatura habitual o tradicional es ico. Entonces me queda óxido sulfúrico. Sigo con la nomenclatura sistemática. Me fijo la cantidad de átomos en la parte inferior. Me dice que tengo 3 átomos de oxígeno. Entonces prefijo de 3 es trióxido de, tengo un solo azufre, entonces directamente de azufre. Seguimos con la siguiente nomenclatura, que es el numeral de Stokes. Es óxido de azufre y entre paréntesis el número de oxidación del azufre, que es 6. Seguimos con nuestro ejemplo. Tengo nitrógeno y oxígeno otra vez. Me fijo el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y digo 5 átomos de oxígeno por -2 me da -10. Entonces, tengo que llegar a un número de 10 positivo para que la suma de los números de oxidación me dé 0. Entonces, 2 átomos de nitrógeno, ¿por qué número me va a dar 10 positivo? Y por 5. Entonces digo, 2 átomos de nitrógeno por 5 positivo me da más 10. 5 átomos de oxígeno por -2 me da -10. Más 10 menos 10, la suma de los números de oxidación me da 0. Entonces, el nitrógeno en este caso está actuando con su mayor número de oxidación. Entonces me quedaría terminación ico para la nomenclatura habitual o tradicional. Óxido nítrico porque es el mayor. Seguimos con la nomenclatura sistemática, que es la cantidad de átomos que yo tengo de cada uno. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 5. Prefijo de 5 es penta. Entonces escribo pentóxido de ¿cuántos nitrógenos tengo? Tengo 2. Entonces prefijo de 2 es di. Entonces me quedaría de dinitrógeno. Pentóxido de dinitrógeno. Seguimos con el numeral de Stokes o nomenclatura de Stokes, que sería el óxido de nitrógeno y entre paréntesis el número de oxidación de nitrógeno, que en este caso es 5, en números romanos. Por lo tanto, a tener en cuenta, siempre utilizar una tabla periódica, recordar los números de oxidación y rever los contenidos anteriores, como es el caso de óxidos básicos. Seguimos con otros ejemplos. En este caso vamos a tomar el ejemplo del cloro con este compuesto. Recuerden que el cloro, si se fijan en la tabla periódica, tiene 4 números de oxidación, el 1, el 3, el 5 y el 7. Y nosotros tenemos que elegir cuál de esos números va a estar utilizando el cloro para que la suma de los números de oxidación me dé 0. Bien, el cloro, esto es tanto para el cloro, el bromo y el yodo. Si, al tener 4 números de oxidación, por lo tanto va a tener 4 nombres diferentes y va a formar obviamente 4 compuestos diferentes. El número de oxidación del oxígeno, como ya habíamos visto en la regla de los números de oxidación, es -2. Entonces tengo que elegir entre el 1, el 3, el 5 y el 7 del cloro cuál de esos números me conviene más a mí para que la suma de los números de oxidación me dé 0. Y voy a elegir el 1. ¿Por qué? Yo tengo 2 átomos de cloro por más 1, ¿sí? Que su número de oxidación me da más 2. Más 2 menos 2, la suma me da 0. Recuerden que en este caso tengo, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? 1. Un átomo de oxígeno por -2 me da -2. De ahí sale el -2. Entonces, vamos a nombrarlo por la nomenclatura tradicional o habitual. Va a ser óxido hipocloroso. Cuando actúa con el más chiquito de todo, se indica hipo y terminación oso. Seguimos con la nomenclatura sistemática. Ahora bien, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 1. Prefijo de 1 es mono. ¿Cuántos cloros tengo? 2. Prefijo de 2 es di. Entonces me queda monóxido de dicloro. Seguimos con el numeral de Stokes. Es la palabra óxido, seguida del nombre, en este caso del no metal, óxido de cloro, y entre paréntesis su número de oxidación, que es 1. Continúo con el siguiente ejemplo. Tengo
Número de oxidación del oxígeno es menos 2. Fíjense, tengo 3 átomos de oxígeno. Por menos 2 me da un total de menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para lograr llegar a tener más 6 para el cloro? Para que la suma de los números de oxidación me dé 0. Y ubico el 3. 2 por más 3 me da más 6. 3 por menos 2 me da menos 6. Fíjense. El número es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? El signo. Al cambiar el signo y tener el mismo número, la cuenta me da 0. ¿Cómo se llama este compuesto? Solamente va a tener terminación oso. Por lo tanto, es óxido cloroso. Ahora continúo con la sistemática. Me fijo. Tengo 3 átomos de oxígeno. Prefijo de 3 es tri. Tengo 2 átomos de cloro. Prefijo de 2 es di. Entonces voy a tener trióxido de dicloro. Sigo con la siguiente nomenclatura, numeral de stock, óxido de cloro y entre paréntesis el número de oxidación del cloro, que en este caso es 3. En números romanos. Continúo con el siguiente ejemplo. Veamos, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces tengo 5 átomos de oxígeno multiplicado por menos 2 me da menos 10. Entonces, ¿con qué número de oxidación tiene que estar actuando el cloro para que la multiplicación me dé más 10? Con 5. 2 por más 5 me da más 10. Menos 10 me da 0. Sigo con el nombre. La nomenclatura habitual o tradicional. Recordemos, ¿sí?, que en este caso el cloro va a estar actuando con 5 y con 5 el cloro tiene terminación solamente ico. Entonces el compuesto se llama óxido clórico. Sigo con la nomenclatura sistemática. Me indico la cantidad de átomos que yo tengo de cada uno. Tengo 5 átomos de oxígeno, por lo tanto su prefijo es penta. Tengo 2 átomos de cloro, por lo tanto voy a tener un prefijo de di. Entonces tengo pentóxido de dicloro. Continúo. La nomenclatura de stock sería óxido de cloro y su número de oxidación en número romano, que es 5. Continúo con otro ejemplo. Número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces tengo 7 átomos de oxígeno. Por menos 2 me da menos 14. ¿Cómo logro tener más 14 de la parte del cloro? Y ubico el 7. 2 por más 7 me da más 14. Más 14 menos 14, la suma me da 0. ¿Sí? Entonces, cuando actúo con el mayor de todo, de sus números de oxidación al cloro, el óxido se llama óxido perclórico. Bien. Ahora la nomenclatura sistemática. Tengo 7 átomos de oxígeno y el prefijo es hepta. Tengo 2 átomos de cloro y el prefijo es di. Entonces tengo heptóxido de dicloro. Sigo con la nomenclatura numeral de stock, que es óxido de cloro y entre paréntesis su número de oxidación, que es 7. Y hasta aquí vemos el último ejemplo. Y en este caso hay que tener en cuenta también que para el bromo y para el yodo dan óxidos similares a los del cloro. Bien, recuerden que estos elementos se encuentran en el grupo 7A de la tabla periódica. Si te gustó la explicación, te ayudó, la pudiste aplicar, por favor suscríbete a mi canal para poder seguir haciendo más videos explicativos. Y si tenés alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que me quieras hacer, hazlo a través de mi correo electrónico marielaalejandraocampo@gmail.com. Muchísimas gracias por tu atención.